Imagen de Santidad presenta el programa de mujeres. Damos gracias una vez más por la bendición que Dios nos permite de estar aquí en este lugar. Y agradecemos de todo corazón a todas aquellas personas que están pendientes de este programa. Y les bendecimos en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios sea sobre ustedes y sobre sus familias. Y gracias por estar allí viendo el programa. Les agradecemos y queremos decirles que traemos un tema muy especial. Se trata de el trabajo es una bendición. Por eso queremos que todos y todas puedan estar pendientes para que podamos aprender y disfrutar lo que Dios nos ha puesto en este momento. Así que desde ya les decimos gracias y les bendecimos a todos y todas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Vilma también. Sí, yo también, hermana Lubina, estoy muy agradecida con mi Señor por el privilegio que se me concede de estar nuevamente en este programa, porque había estado mal de salud y por eso no había asistido, así que yo también les bendigo en el nombre de Jesús a todas las personas que nos están sintonizando en esta hora, hasta donde llega la señal del canal, ¿verdad? Así que les bendecimos y quédense con nosotros, que algo vamos a aprender de lo que Dios nos ha puesto para darlo a ustedes y a nosotras mismas. Así es, sí. Qué bueno, hermana. Y cuando hablamos de trabajo, dice allí en el diccionario que el trabajo es afán, fatiga, es labor, es obra. Todo eso se encierra la palabra trabajo. El afán, decimos, que vivimos fatigados en el trabajo. Y que el trabajo es una bendición. Amén. Porque Dios, pues desde el principio ya ordenó, ¿verdad?, que a Adán que iba a vivir del trabajo, del sudor de su frente. Entonces, pues como todos somos descendientes de Adán y Eva, entonces nos toca a todos hacer el trabajo. Pero gracias a Dios, porque también es una bendición. Dios nos da trabajo y entonces estamos contentos o contentas porque tenemos trabajo y el que trabaja pues tiene su remuneración y podemos vivir. Así es, hermano. Sí, así es. Y unos trabajamos de un modo y otros de otro. Así es, de diferente El trabajo es diariamente, desde que nos levantamos, hermana. Sí. El trabajo ahí está de una u otra manera, especialmente en el hogar. Pero de repente el trabajo se duplica cuando hay que trabajar en la casa y salir fuera, a hacer otro trabajo en la empresa, en el comercio, donde sea, ¿verdad? Es una vida fatigada. Fatigada, pero gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios por esa bendición, ¿verdad? Porque hay trabajo. Hay trabajo, sí. Sí, es bueno. Dice allí en Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comeréis de él. Entonces dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso es que tenemos que seguir trabajando, porque esto es una orden de Dios. Una orden. Tenemos que trabajar mientras Dios nos dé vida y tengamos salud, pues tenemos que hacerlo. Y es una bendición el trabajo, porque del trabajo vivimos. De eso vivimos. No tenemos por qué estar renegando, ni por qué
estar diciendo, ay, yo ya no quiero hacer nada, porque claro, el cuerpo se cansa, pero por eso tenemos el tiempo para descansar. Para descansar. Pero démosle gracias a Dios porque el trabajo es una bendición y Dios nos lo dejó para poder vivir de nuestro trabajo. Si no hacemos así, entonces podemos agarrar otro camino que no es correcto y andar ambulante, haciendo daño a otros y querer tener las cosas sin trabajar, entonces eso no conviene. Así es. Sí, por eso Dios, ¿verdad?, en su inmenso amor, así es, que nos tiene a todos, Él nos ha dado 5 sentidos. Así es. Para que los usemos correctamente, sí, para hacer el bien y no el mal, y que es una obligación y es una bendición trabajar. Por ejemplo, fíjese que el campesino pues tiene su trabajo en el campo, y lo mismo las campesinas que se dedican, ¿verdad?, a hacer otro tipo de trabajo en el área rural, en el área urbana también. Vaya, los que son profesionales, gracias a Dios por todos aquellos, ¿verdad?, que han llegado a alcanzar una buena carrera universitaria para tener oportunidades y un mejor salario. Y para todos, ¿verdad?, hay una oportunidad de trabajo, cualquiera que sea, hermana. Ya puede ser desde el que vende leña, del de que vende naranjas, del que vende bananos. Es un trabajo que le agradó hacerlo y de él depende, de él vive, las que hacen las tortillas. Y es un trabajo decente, es un trabajo honrado. Como dijo usted, no estar con la mente ocupada para no hacer el trabajo, para no ir, dice, a pensar en hacer algo que a Dios no le agrada, que no conviene, ¿verdad? Como lo hacen hoy, podemos ver en las noticias, ¿verdad? La gente que le gusta hacer las cosas o adquirir lo mejor, lo bueno y lo que quiere, facilito. Quizá por irle a robar, a quitarle a otro lo que le ha costado, ¿verdad? Y él lo quiere facilito y eso está de moda. Pero nosotros los cristianos, gracias a Dios, que el Señor nos tiene aquí en este lugar y nos ha dado entendimiento y nos ha dado la corrección correcta, cómo debemos de actuar, ¿verdad? Y cómo debemos andar. El trabajo no deshonra a nadie, cualquiera que sea, ¿verdad? Me recuerdo que cuando yo estaba criando a mis hijos, que iban creciendo, yo les iba inculcando, ¿verdad?, que ellos grandes tenían que trabajar y tienen que aprender a hacer de todo, les decía yo. Y yo les enseñaba, incluso hasta les enseñé a lavar, les enseñé a planchar, les enseñé a cocinar, a hacer muchas cosas en el hogar. Y yo les decía, porque nadie sabe las vueltas del tiempo y la gente tiene que prepararse a hacer de todo, menos robar, les decía yo. Eso sí, cuidadito ir a robar, porque eso solo la gente mala lo hace. La gente, le digo yo, que le gusta vivir la vida fácil, y esa gente, les decía yo, no es bien vista en la sociedad. Lo aborrecen y está propenso a que les hagan un daño. Así es. Y así yo les enseñaba a mis hijos, y gracias a Dios, ¿verdad?, porque ellos entendieron. Pues nosotros también, como adultos, como viejos, como padres, como abuelos, ese mismo consejo podemos seguirle dando a los nietos y a la juventud, ¿verdad? Que aprender a trabajar, a hacer las cosas. Porque, hermana, cuando nosotros nos criamos, yo creo que usted se recuerda, ¿verdad?, que vivimos una vida bien dura. Trabajamos duramente. Cuando en el área rural era bien, todo bien, o sea que complicado, totalmente complicado, que no había llegado la tecnología a como hoy ha llegado, porque no teníamos pero ni agua potable, no teníamos luz,
pero vaya, la luz pues no era tan necesaria como el agua, y había que irla bien lejos, y era un trabajo duro, ir a lavar a los ríos. Entonces yo a mis hijos todo eso les decía, si ustedes, les digo, están en bandeja de plata, les decía, cuando de repente se enojaban que los ponía a hacer algo y no querían. Si yo me crié en esto y esto y esto, eso no quiere decir, les decía, que ustedes se van a criar así, porque gracias a Dios pues no llegamos a ese extremo, pero hagan las cosas, lo poco que los pongo a hacer, háganlo con amor, con deseo, porque yo me acuerdo, le digo, que mi mamá me mandaba a lavar, le digo, ropa al río, a lavar ropa, todo un día en un río lavando ropa, les decía, y ustedes en el puesto, y no querían hacer las cosas. Pero qué bueno, hermana, cuando nosotros como adultos, como conocedores de la palabra de Dios, nosotros reconocemos que este trabajo, todo lo que hacemos no es en vano. Así es. Y si ya nos pasamos ya al otro trabajo, porque claro, estamos hablando del trabajo que es una bendición. Que es una bendición. Que tenemos que hacer. El trabajo que ejercemos diariamente. Que puedo decir, hermana, el trabajo material, de donde nosotros vivimos. Pero está la otra parte del otro trabajo que ejercemos nosotros los cristianos. Así es, entonces, entonces nos queremos basar, hermana, en esos dos trabajos, el trabajo espiritual y el trabajo material, que es del cual nosotras vivimos. Así es. ¿Verdad? Sí. Así que debemos de conocer y entender eso, ¿verdad? Y otra situación que se da, hermana, es que también la palabra dice que no nos afanemos, que el trabajo lo hagamos con calma, porque pues todo tiene su límite. No es que vamos a querer hacer por engrandecer y tener más y más y más, nos vamos a desesperar, que de repente hasta nos podemos enfermar. Y no tenemos tiempo de cuidarnos nosotras mismas, porque dice la misma palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo, y si somos templo nos vamos a cuidar, ¿verdad? Pero quiero leer un versículo aquí, hermana, que se encuentra en Proverbios 23, 4 y 5, que dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como las de águila y volarán al cielo. Hermana, ¿no es cierto que de repente hay personas que se afanan tanto por hacer riquezas? Sí. Está bueno, porque no es malo, gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas que han llegado a tener grandes bienes. Pero que los disfruten y que no se sofoquen tanto. Hay un versículo que yo siempre medito en ese versículo, hermana, que dice: no me dé riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, no sea que yo blasfeme contra Dios. Entonces, la palabra nos dice que no nos afanemos por hacernos ricos. Entonces, gracias a Dios, hermana, por lo que hasta ahora Dios nos ha dado y nos sigue dando, ¿verdad? Que mantenemos lo necesario. Y como dije antes, no es que es malo tener bienes de qué disponer y disfrutarlo, gozar de ellos y ayudar a su gente, sus hijos, y por qué no al que no tiene también, ¿verdad? Porque, hermana, en los tiempos pasados, cuando los primitivos, qué bonito vivía aquella gente, que ellos no almacenaban, sino que más bien dice la palabra que ellos vendían lo que tenían y lo repartían a los más necesitados. Qué vida más bonita, ¿verdad? Ellos no almacenaban. Entonces la palabra hoy mismo nos está diciendo a nosotros que no nos afanemos por hacernos ricos, porque dice que muchas veces, sigue diciendo el versículo, que seamos prudentes y desistamos, que no pongamos los ojos, dice, en las riquezas, porque las riquezas, dice que nos haremos alas como las águilas. Y no es cierto, hermana, que de repente la gente que llega a tener grandes bienes y de repente ha sido pobrecito
y llega a tener grandes propiedades, grandes bienes, ya después lo menosprecia a los pobres, Sí. se enaltece. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Que el que se enaltece será humillado. Sí. Y que el que se humilla será enaltecido. Así. Entonces, gracias a Dios por los que entendemos Así es, sí. esa palabra, entendemos que a Dios no le agrada eso. Y qué bueno cuando nosotras, hermanas, disponemos de los bienes, de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dado. Porque imagínense que si de repente llegamos a tener grandes cantidades de bienes, nos podemos elevar, dice, como las águilas. Sí. Que Dios nos ayude, pero Que ya Dios- nosotros ya no vamos a tener esas riquezas, ¿verdad? Gracias a Dios, yo bendigo a mi Padre Celestial, ¿verdad? Porque Él cómo me ha bendecido hasta hoy, no Sí, me ha así es. faltado nada. Sí, así es. Gloria a Dios, qué bueno y qué fiel es el Señor, ¿verdad? Sí. Entonces dice un versículo, sé fiel hasta la muerte y vamos a alcanzar algo mucho más grande que lo que tenemos aquí en la Sí. tierra. Yo te daré Sé la corona de vida. dice. Sí, sé fiel, dice, Así. hasta el fin, y yo te Sí, daré la la corona. corona de Y esa vida. corona es arriba, y es Sí. la porque nosotros debemos de cultivar, es la que Estamos nosotros debemos luchando. de luchar, hermana, y cada día agregarle perlitas. Hay que trabajar. Hay que trabajar más para que esa corona, Sí. yo me imagino que esa corona está lista, pero según las obras que hagamos, así porque es. si trabajamos y somos buenos, Sí. ¿verdad? Entonces Él va poniendo, poniendo las va, perlas. va poniendo las perlitas en Sí, esa corona. Así así que, es. amados hermanos y amigos, procuremos, ¿verdad? Andar en rectitud y hacer el trabajo, ¿verdad? Con honestidad Sí. y con la dirección de Dios, que es la mejor. Así es. Y más que todo, ¿verdad? Que no nos afanemos, por lo material. Quizá nos podemos afanar, hermana, pero por la obra de Así Dios, es, sí. por buscar las almas perdidas, por hacer ese trabajo que Dios nos ha encomendado hacer, que si de repente otro no lo hace, hagámoslo nosotros que podemos, ¿verdad? Sí. Que Dios nos siga Así es. ayudando, ¿verdad? Para seguir adelante, y qué bonito, ¿verdad? Cuando entendemos que Dios, qué es lo que a Dios le agrada que hagamos, Sí. y el trabajo es una bendición, Es una bendición. porque es Así que es. Dios nos los ha dado. ¿sí? Sí, porque imagínense que ahí dice que con dolor, dice, comerás de la tierra, de lo que se va a trabajar en la tierra, y todos los días de tu vida. Sí. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. No es fácil esa tarea No, de no es trabajar. fácil, sí, no es Nosotros fácil. sabemos lo que los hombres y las mujeres también trabajan. Sí. Y aquellos hombres que se dedican al cultivo en el campo, eso Trabajan es duro. un trabajo duro, Duro, sí. pesado, y esperar Pesado, y sí. cuidar para poder que produzca Sí. lo sembrado para el tiempo que no es que hoy la va a sembrar la semilla y ya mañana va a ir a cosechar. Hay que Es esperar. un trabajo muy, muy pesado, arduo. Pero como hay por la desobediencia, Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres y al polvo volverás. Así es que esa es, digamos, pues la voluntad de Dios, una ordenanza divina que Sí. con el sudor de su su frente el frente hombre trabaja. Y al trabaja. decir hombre, ahí está también Somos la nosotros. mujer. Sí. La mujer, no es que solo el hombre va a ir a trabajar y estarse matando y la Sí. mujer va a estar sentada haciendo nada. Al decir hombre, ahí está la mujer también. Ahí está. Todos somos los que tenemos Sí. que trabajar. Y a veces extendemos tanto para trabajar que muchas veces hasta las personas se enferman. Así es. Se enferman porque la Biblia también habla que hay un límite Hay de un todo lo límite, que debemos así de es. hacer. Sí. Ya, sabemos que el trabajo es una bendición de Dios,
pero también debemos de reconocer que este cuerpo es de carne y hueso y siente. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo, porque recordemos que dice la misma Biblia que nosotros, que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces debemos de entender y no tratar de descuidarlo, sino que tenemos que cuidarlo. Hay muchas veces que trabajamos mucho y por eso nos enfermamos, por eso estamos débiles. Muchas cosas ya no podemos realizarlas porque nos hemos descuidado, a veces ni hemos ido al médico a ver qué es lo que tiene nuestro cuerpo, como si es que el cuerpo que tenemos fuera de madera. Entonces recordemos que Dios nos da esas ordenanzas y tenemos que cumplirlas. Así es. Sí, Dios nos dice que tenemos que trabajar, el trabajo dignifica a la persona. Así es. El trabajo dignifica. Muchas veces decimos, qué hombre o qué mujer tan trabajadora, y esa mujer trabaja con su mente, con su cuerpo, va para allá, viene para acá, y admiramos a tantas personas cómo trabajan, pero todo tiene su límite. No sobrepasemos, porque este cuerpo que Dios nos dio, tenemos que cuidarlo. Y yo creo que muchas veces hemos fallado. Hemos fallado. Si nosotros, digamos, tenemos tanto trabajo acumulado, porque así sucede, muchas veces dejamos, dice, voy a hacer esto mañana, esto ya estoy cansada, ya no puedo hacer esto mañana, pero no, mejor voy a seguir, así quedamos, así quedamos. A veces ya nos vamos a acostar. Sí, a mí ya me ha pasado eso. Y ahí decimos, no, mejor termino hoy, porque seguir mañana, y ya mañana el cuerpo, hago otra cosa. Y ya el cuerpo, lo esforzamos. lo hemos demasiado. Lo esforzamos. El cuerpo también necesita reposo. Claro. Por eso tenemos el reloj, para estar viendo las horas que se deben trabajar y ya las horas de descanso, que el cuerpo vaya a descansar. Pero muchas veces nosotros abusamos y eso a Dios no le agrada. No le agrada. Entonces nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, hermana, cuando en el hogar, digamos, el hombre sale a trabajar casi siempre, y si no, pues trabaja en su casa, allí está haciendo trabajos, también la mujer. Pero estar trabajando y trabajando todo el día desde que amanece y viene la noche y todavía estamos trabajando, y a veces tenemos que salir. A veces tenemos que salir y correr para poder venir a terminar o a seguir el trabajo que dejamos a la mitad. Y es una agitación, eso tampoco a Dios le agrada. Y a veces, hermana, tenemos el trabajo, el compromiso de la obra de Dios. Sí. Y esforzamos también ese tiempo para irlo a hacer, y a veces vamos dolientes, cansadas. Sí. Y no, peor para la obra de Dios. Tenemos que estar con libertad y que el cuerpo esté flexible, descansado, para poder estar en comunión con Dios, haciendo el trabajo. Sí, porque es el trabajo de la obra del Señor también se tiene que hacer, y también debemos de tener el horario. El horario, porque no vamos a salir desde muy de mañana y vamos a ir a trabajar, a trabajar por toda la ciudad, por toda la aldea, por todo el caserío, y de ahí regresar hasta en la noche a la casa. Y el trabajo de la casa entonces quedó sin hacer. La obligación que tenemos de la casa. Sí, debemos de hacer un horario de trabajo. Un horario de trabajo del cual, digamos, estas 2 horas las vamos a descansar. Así es. Y yo creo que también en eso, bueno, el Señor nos va a demandar si no descansamos. Y fíjese, hermana, que yo tuve un tiempo que yo el domingo trabajaba más, cuando yo no conocía de Dios. Fíjese que el domingo trabajaba más, me levantaba más temprano para hacer todo lo que podía hacer de lo que no podía hacer en la semana. Y después que yo conocí de Cristo y conocí cómo era, ¿verdad? Que el domingo era de reposo, que el domingo era para dedicarlo con tranquilidad a mi Dios. Me di cuenta, mire, y hoy vive mucha gente así. Las que trabajan fuera de la ciudad, el domingo se afanan tanto que no les queda tiempo ni de arreglarse por estar en el afán del trabajo de la casa.
pero aquella gente que hace eso, hermana, pues es porque no tiene bien planificado su tiempo. Así es. Sí. Bueno, ahora nos vamos a ir a una pausa y después continuamos, así que no se nos vayan de su lugar porque luego regresamos. En el nombre de Jesús. Ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré. Y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Para ocupar un lugar y un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con